Emily apoyó la palma de la mano contra el brillante panel de madera de la pared del pasillo, con el tobillo palpitando de un dolor tan agudo que parecía como si miles de agujas se le clavaran cada vez que daba un paso. La lámpara de cristal que brillaba sobre ella se veía borrosa a través del creciente ardor de las lágrimas. Sin embargo, se obligó a parpadear para contenerlas. No iba a dejar que él la viera derrumbarse. Te lo dije. Camina recto, Emily. La voz de Charles Maddox atravesó el aire con la precisión de un bisturí. Frío y despiadadamente controlado, se encontraba al otro extremo del largo pasillo, con los brazos cruzados sobre un traje azul oscuro a medida, sus ojos grises tan gélidos como la niebla invernal. Siguiendo sus pasos inestables como un depredador paciente, observa a su presa a punto de desplomarse. Estás haciendo el ridículo. Emily intentó mantenerse erguida, desplazando su peso sobre la pierna sana, pero el dolor en el tobillo izquierdo se intensificó tanto que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El dolor se extendió hasta el muslo y el sudor se acumuló en la nuca, a pesar de que el viento de noviembre se colaba débilmente a través de los cristales sellados de las ventanas. El pasillo de madera pulida se extendía sin fin, como un corredor sin salida, y él estaba al final, como una puerta cerrada con llave. Ella ya no sabía qué le dolía más, si el hueso que parecía astillarse con cada respiración o la mirada fría y sin emoción del hombre que había tomado el control de su vida durante los últimos 6 meses. No puedo, susurró con voz entrecortada y frágil. No puede o no quiere. Él dio 3 pasos mesurados hacia ella, firmes y decididos. Emily se encogió contra la pared como si la madera pudiera tragársela y ocultarla de él. Su rostro no cambió, y eso era lo que más la aterrorizaba. Otros hombres revelaban su crueldad en sus ojos. Él no. Nunca necesitaba gritar, nunca necesitaba golpear. Simplemente tenía que quedarse allí de pie y hablar con ese tono tranquilo y pausado, y la gente se derrumbaba. Mi prometido no puede cojear. Mi prometido debe estar de pie a mi lado en todos los eventos, todas las reuniones, todos los momentos importantes. ¿Entiendes lo que estás arriesgando con esta pequeña actuación? La actuación de Emily, como si ella hubiera elegido caerse por la escalera de madera hace 2 noches, como si hubiera deseado torcerse el tobillo de forma tan antinatural que pensara que se desmayaría del dolor. Él era el que estaba de pie en lo alto de las escaleras esa noche. Él había sido quien no había hecho nada cuando su hermana Victoria se abalanzó sobre ella con una mirada asesina. Charles, por favor. Ella pronunció su nombre tal y como él le había pedido, con una voz débil, poco más que un susurro que se disolvía en el aire. Creo que me pasa algo realmente grave en la pierna. Está hinchada y apenas puedo caminar. Él levantó una mano, sin gritar, sin dureza. Sin embargo, el gesto cortó sus palabras como si un hilo invisible las hubiera separado. La fiesta comienza en 3 horas. Estarás lista, estarás perfecta, y no me avergonzarás delante de las personas que tienen poder sobre la mitad de este país. ¿Entendido? Emily asintió. ¿Qué otra opción tenía? Cuando Charles Maddox daba una orden, negarse no tenía sentido. Lo había aprendido el día en que su padre la trajo aquí, con las manos temblorosas alrededor de un contrato que no le permitieron leer. Se lo habían recordado todos los días desde entonces, a través de las miradas silenciosas de los sirvientes, las puertas cerradas con llave, los gestos más pequeños de un hombre que nunca necesitaba levantar la voz para inspirar miedo. Charles se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando en el pasillo como un frío himno de poder. Ella lo vio desaparecer tras la esquina antes de que su cuerpo se rindiera y se deslizara por la pared, incapaz de mantenerse en pie con una sola pierna. Se sentó en el suelo pulido, con la espalda apoyada contra la madera, sintiendo un dolor intenso en el tobillo. El moratón hinchado se había extendido, oscuro y floreciente bajo su piel como tinta derramada. Esa mañana temprano le había pedido hielo a una sirvienta, pero la mujer solo había negado con la cabeza, aterrorizada, antes de alejarse corriendo. En esta casa, nadie actuaba sin el permiso de Charles. Emily cerró los ojos, tratando de respirar,
a través de las implacables oleadas de dolor. 3 horas. Tenía 3 horas para volver a aprender a caminar como una persona normal o para encontrar una forma de salir de ese lugar, si es que aún quedaba alguna posibilidad. En ese momento agobiante, en el que el largo pasillo parecía tragarse a Emily por completo y la historia desvelaba lentamente sus capas más oscuras. Si estás siguiendo este viaje y deseas seguir caminando a nuestro lado a través de los emocionantes y dramáticos capítulos que están por venir, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte el video para animarnos a traer más historias significativas cada día. Y si nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo, deja un comentario y dinos desde qué ciudad y qué país estás escuchando esta historia, para que puedas saber desde qué rincón lejano del mundo el viaje de Emily ha llegado a tu corazón. Emily se sentó apoyada contra la fría pared de madera, con la respiración entrecortada mientras oleadas de dolor agudo le recorrían el tobillo y le subían por el muslo. Y el pasillo exterior estaba sumido en un silencio tan absoluto que resultaba amenazador, solo roto por el débil tic-tac de un viejo reloj de pared que parecía contar los segundos que le quedaban de vida encerrada en esta mansión. En ese momento, con Charles ausente y sus fuerzas disolviéndose con su ausencia, el recuerdo de cómo había terminado prisionera allí volvió a ella como una violenta tormenta. Todo había comenzado con su padre, David Carter, un hombre que en otro tiempo lo había tenido todo. Una querida carpintería, una reputación basada en la integridad y una hija a la que amaba por encima de todo. Pero tras la muerte de su madre, pareció perder la mitad de su alma. Empezó a beber más, a desaparecer de la tienda y finalmente a caer en juegos de azar en los que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Al principio las deudas eran pequeñas, pero crecieron y se multiplicaron. Los intereses se alimentaban de los intereses hasta el día en que firmó un acuerdo oculto con Charles Maddox, el jefe de una de las mayores redes financieras clandestinas del noreste, un hombre que él creía que era simplemente un inversor generoso y misterioso que quería ayudar a un propietario de tienda en apuros. No tenía ni idea de a quién había vendido su alma, ni de que el préstamo que firmó, lleno de cláusulas vagas y con un tipo de interés desorbitado, atraparía a Emily en un camino sin salida. Esa noche, todo cambió cuando lo detuvieron justo delante de su casa. Hombres vestidos de negro, sin insignias y sin decir palabra, aparecieron como sombras. Emily oyó el alboroto, salió corriendo y vio a su padre arrodillado en la acera con las manos temblorosas, mientras que el hombre que estaba delante de él era Charles Maddox. En aquel entonces, Charles no era la figura fría que ella conocía ahora, sino un hombre que sonreía cortésmente, con una voz suave que ocultaba algo que le ponía los pelos de punta. «Me debe una cantidad considerable, señor Carter. No quiero su tienda, no necesito su dinero, solo necesito una garantía». ¿Una garantía? Esas palabras la persiguieron para siempre. Recordaba el rostro de su padre, desprovisto de todo color. Cuando él se volvió hacia ella, en lo que duró un latido, ella sintió que algo terrible estaba sucediendo, como si una enorme puerta detrás de ella se estuviera cerrando lentamente. Charles continuó con esa voz suave y escalofriante. Su hija es encantadora, joven, educada, inteligente. Una mujer como ella podría aportarme mucho más valor que cualquier cantidad de dinero. Emily gritó. Intentó levantar a su padre, pero todo sucedió demasiado rápido. Él solo podía sollozar, suplicándole perdón, mientras Charles le ofrecía un nuevo acuerdo. Si quería que se borraran sus deudas y se salvara su tienda, Emily tendría que irse a vivir a la finca de Charles para apoyar su imagen pública, asistir a sus reuniones y fiestas, y estar a su lado como símbolo de su influencia. Así es como él lo llamaba. Pero tanto ella como su padre sabían que no era más que una frase elegante. Emily aún recordaba cada detalle de aquella noche como si el recuerdo se hubiera grabado de forma permanente en su mente, incapaz de desvanecerse por mucho tiempo que pasara. Había sido una noche de llovizna, el cielo se había oscurecido temprano y el aire dentro de la mansión se había vuelto pesado,
con la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Charles se había estado preparando para una importante reunión a la mañana siguiente. Una reunión con socios extranjeros a los que él llamaba las figuras clave de su imperio, que pronto se expandiría. Quería que todo fuera perfecto, y eso significaba que Emily tenía que parecer una princesa moderna, sin defectos, sin marcas, sin opiniones. Se había probado 3 vestidos, pero él los había rechazado todos con un simple fruncimiento de ceño. Ella había querido marcharse, decir simplemente que no se encontraba bien, que le dolía el tobillo, que necesitaba descansar. Pero él la había mirado sin decir una palabra ni hacer ningún gesto, y ella había comprendido que su mirada silenciosa tenía más peso que 1000 amenazas. Tragando saliva, salió en silencio de la sala de estar. Fue entonces cuando apareció Victoria, la única hermana de Charles, 2 años menor que él, con la piel pálida como la porcelana y el largo cabello negro siempre recogido con pinzas, como si acabara de salir de un museo. Vivía en el ala sur de la mansión y rara vez salía, pero cuando lo hacía, traía consigo un escalofrío que se colaba bajo la piel. Desde el primer día en que Emily llegó, Victoria la odió. Nunca explicó por qué. Nunca tuvo que hacerlo. Quizás porque Emily era una forastera o porque Victoria despreciaba a cualquiera a quien Charles prestara atención, aunque solo fuera para utilizarlo. Esa noche, mientras Emily se dirigía hacia la escalera para volver a su habitación, Victoria se detuvo en el rellano y la miró con ojos vacíos. «Eres la elegida para acompañarlo de nuevo». Su voz se deslizó por el aire como un suave siseo. Emily se detuvo a mitad de la escalera, con los dedos agarrados a la barandilla de madera pulida. «No tengo otra opción». Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa fría y afilada como el hielo. «Siempre hablas como una víctima». Patética. Bajó las escaleras con pasos lentos y elegantes, la seda rozando los peldaños de madera. Cuando llegó al rellano inferior, Emily se hizo a un lado, con la intención de seguir subiendo, pero Victoria de repente extendió la mano y la empujó con fuerza en el hombro. La fuerza llegó sin previo aviso, más fuerte de lo que Emily esperaba. Resbaló. Su pie falló el borde. Su cuerpo cayó hacia atrás por las escaleras. Todo sucedió en segundos, pero se prolongó como si fuera toda una vida. Golpeó los peldaños de madera. Su rodilla se golpeó con fuerza. Su codo se raspó hasta quedar en carne viva, pero fue su tobillo el que emitió un horrible crujido seco que le nubló la vista. Un solo chasquido agudo que le robó el aliento. Cuando llegó al fondo, el dolor la atravesó como el fuego, ahogándola, silenciándola. No podía respirar. No podía gritar. Solo su corazón latía con fuerza y su pie ya había empezado a hincharse, torciéndose de forma antinatural. Oyó pasos. Charles apareció en lo alto de la escalera, de pie junto a Victoria, mirándola. No se apresuró, no mostró sorpresa. Sus ojos la estudiaron como se evalúa una decisión empresarial. «Se ha caído», dijo Victoria con voz plana, casi clínica. «Fue un descuido», gritó Emily, con la garganta ardiendo. «Él me empujó». «Charles», ella... Pero él no hizo ni una sola pregunta. Se volvió hacia Victoria y le dijo unas pocas palabras cortas y frías en ruso antes de marcharse. Nadie la ayudó. Nadie llamó a un médico. Permaneció al pie de la escalera durante casi 15 minutos antes de que llegaran 2 sirvientes y la levantaran como si se tratara de un objeto roto. La llevaron a su habitación y la acostaron en la cama sin decir nada. Para entonces, su tobillo se había hinchado hasta duplicar su tamaño y unos moretones oscuros se extendían por su pie como tinta derramada. Emily jadeó y suplicó que la llevaran al hospital, pero nadie le respondió. Una mujer le trajo una pequeña bolsa de hielo, se la aplicó suavemente sobre la lesión y se retiró en silencio en cuanto Emily intentó preguntarle su nombre. Esa noche, Emily permaneció despierta, sumida en una neblina de dolor y miedo. Sabía que su tobillo no era solo un esguince. La pantalla se iluminó en el momento en que presionó el botón de encendido. Había un solo mensaje, solo una línea de un número desconocido que no estaba guardado en los contactos. Su contenido la dejó paralizada.
Soy la doctora Lauren Parker. La atendí después del incidente de la escalera. Su historial médico muestra que se fracturó el peroné izquierdo. No es un esguince. Quiero verla. Emily leyó la línea una y otra vez. Su corazón latía tan violentamente que sentía que estaba a punto de salirse de su pecho. Una fractura, no un esguince. Sabía que no se lo había imaginado. El dolor, el entumecimiento, el dolor agudo y punzante cada vez que se movía. Pero Charles había insistido en que solo era un esguince leve y había repetido esa mentira a todos los miembros de la casa. No le había permitido ver a ningún médico, excepto al hombre canoso al que llamaba su médico de cabecera, que había echado un vistazo a su lesión durante apenas 3 minutos antes de recetarle analgésicos que nunca le había permitido tomar en dosis completas. Emily apretó el teléfono con más fuerza. Si esa mujer era realmente una doctora y la había tratado, ¿por qué se ponía en contacto con ella ahora? ¿Podía confiar en ella? ¿Era otra trampa de Charles para poner a prueba su lealtad? ¿O era una pequeña grieta en la fortaleza de control que había construido a su alrededor? No tenía ni idea de cómo había llegado ese teléfono a sus manos. ¿Quién era esa criada? ¿Por qué alguien se arriesgaría tanto por ella? Ninguna de esas preguntas tenía respuesta, pero su instinto le decía que no podía ignorar esta oportunidad. Con dedos temblorosos, escribió su respuesta. Quiero verte, pero me vigilan. No puedo salir de casa. ¿Hay alguna forma? Envió el mensaje y Emily contuvo la respiración. Pasaron los minutos y la pantalla permaneció en silencio. Empezó a temer que ya la hubieran descubierto, que estuvieran rastreando el teléfono o que alguien la estuviera vigilando desde el momento en que lo había cogido. Pero entonces un suave tono le indicó que tenía un mensaje. Reúnete conmigo detrás del invernadero a las 8 de momento esta noche. Puedo sacarte de ahí. No traigas nada. No se lo digas a nadie. Ven sola. Emily leyó las palabras como si le hubieran infundido un nuevo latido en el pecho. Miró el reloj de pared. Solo eran las 4 de la tarde. Aún le quedaban 4 largas horas por delante. Cada minuto se alargaba como si fuera una eternidad. En su interior, la sospecha y la esperanza luchaban ferozmente. Si esto era real, significaba que Charles le había mentido desde el principio. Significaba que había ocultado intencionadamente la gravedad de su lesión. Todo para mantenerla dócil, obediente, como una marioneta. Pero si se trataba de una trampa, si la mujer no existía, o peor aún, si Charles lo sabía todo y solo estaba poniendo a prueba si ella se atrevería a traicionarlo, las consecuencias serían devastadoras. Emily ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. Pero, por primera vez en 6 meses de vivir como una prisionera dentro de una jaula dorada, sintió la más leve grieta en el muro inquebrantable que la rodeaba. Y a veces, una grieta era suficiente para que se colara la luz. Agarró el teléfono con fuerza, lo escondió debajo de la almohada y luego se recostó en la cama, cerrando los ojos como si estuviera descansando, pero su mente se negaba a descansar. A las 8:00 de esta noche, detrás del invernadero, un desconocido esperando y quizás esperando junto a ella. La primera y frágil posibilidad de libertad. Durante las 4 largas horas que esperó, las 8:00 de esa noche, Emily no pudo quedarse quieta, a pesar de que su cuerpo se sentía agotado y su tobillo hinchado le latía con tanta fuerza que el más mínimo movimiento le hacía brotar gotas de sudor en la piel. Sin embargo, su mente seguía estando aterradoramente lúcida. Por primera vez en 6 meses de cautiverio dentro de esta jaula dorada, sintió que tenía algo que no le pertenecía a Charles. Una habilidad, una opción, una frágil oportunidad. Tenía que aprovecharla. Tenía que planearlo. Abrió las cortinas de la ventana de su dormitorio lo justo para asomarse al jardín trasero. El invernadero se encontraba en la esquina izquierda, cerca de la hilera de arces rojos que ya estaban perdiendo sus hojas. Desde su posición privilegiada en el segundo piso, podía ver todo el fondo, incluida la puerta de servicio donde ocasionalmente paraban los camiones de reparto. Observó a 2 hombres vestidos de negro que patrullaban, cada uno por una ruta diferente, y se encontraban precisamente en el viejo roble antes de separarse de nuevo.
El momento en que se cruzaban y daban media vuelta le daba aproximadamente 2 minutos. Lo cronometró con el cronómetro del pequeño reloj que tenía junto a la ventana, observando cómo se repetía el patrón 3 ciclos completos hasta confirmar que el ritmo era exacto. Se alejó de la ventana, sin aliento. 2 minutos. Tendría 2 minutos para salir de su habitación, bajar al primer piso, deslizarse por el pasillo lateral, atravesar la cocina, llegar a la puerta de servicio, cruzar el patio trasero y llegar al invernadero sin ser vista. No había mucho tiempo para cálculos, pero no tenía otra alternativa. Se guardó el teléfono dentro del camisón, se vendó el tobillo con fuerza para estabilizar el hueso dolorido, abrió el armario y sacó un abrigo largo para cubrirse el camisón y ocultar la hinchazón. Abrió la puerta de su dormitorio tan lentamente que le temblaba la mano por la tensión. El pasillo del segundo piso estaba desierto. Todas las luces del techo estaban atenuadas. Se movió con cuidado, apoyándose en la pared, con los oídos alerta, como un pequeño animal que se abre camino a través del bosque. Al llegar al primer piso, eligió el pasillo lateral por donde el personal solía llevar la comida cuando Charles no tenía invitados. Esa zona no tenía cámaras, o al menos ninguna que Emily hubiera visto funcionando. Cada vez que Charles pasaba por allí, nunca giraba la cabeza en esa dirección, como si ese espacio no existiera. Se deslizó por la cocina. El débil aroma de la carne asada flotaba en el aire, pero la habitación estaba vacía. A esa hora ya se había limpiado todo, y solo quedaban algunos utensilios colgados en la pared y una lámpara tenue que proyectaba un pálido resplandor sobre la encimera. Llegó a la puerta que daba al pasillo del servicio, cerró la mano alrededor del pomo y sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. En ese momento se oyeron pasos que resonaban en el fondo del pasillo. Emily se pegó a la fría pared y contuvo la respiración. Una joven criada pasó con la cabeza gacha, llevando una bandeja con ropa limpia. No vio a Emily, o si lo hizo, fingió no verla. Solo cuando la sombra de la chica desapareció tras la esquina, Emily se atrevió a abrir la puerta un poco. Una ráfaga de viento frío entró. Salió con cuidado, con la mirada fija en el invernadero. El patio entre la casa principal y el invernadero se extendía unos 30 metros. Estaba pavimentado con piedra y no ofrecía ningún refugio. Tendría que cruzar en el intervalo de 2 minutos en el que los guardias cambiaban de dirección. Miró el reloj. 19:08. 2 minutos más. Esperó, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo dentro de sus oídos. A las 19:60 en punto, vio a los dos hombres girar, uno hacia la casa principal y el otro hacia la valla. Apretó los dientes y dio un paso adelante. Cada paso era una agonía. Le ardía el tobillo como si estuviera en llamas, pero no podía detenerse. El viento frío le azotaba la cara, y su ropa fina era inútil contra él. Sin embargo, su cuerpo estaba febril por la adrenalina. Cruzó el patio abierto, sin atreverse a mirar atrás. Cuando estaba a solo unos pasos de la puerta de cristal del invernadero, oyó ladrar a unos perros en la distancia. A continuación, un gruñido sordo detrás de ella. ¿Alguien se había dado cuenta? No, todavía no. Caminó cojeando y se deslizó dentro del invernadero, empujando con la mano temblorosa la fría puerta de cristal. Dentro estaba completamente oscuro. No había nadie, ninguna voz llamándola, ni rastro del doctor. Lauren Parker. Emily se giró lentamente, mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad. Fuera, unos pasos comenzaron a resonar. Alguien se acercaba. Contuvo la respiración y se escondió detrás de una gran planta en maceta. El haz de luz de una linterna barrió el cristal y luego desapareció. Volvió el silencio. Emily se agachó, pegando su cuerpo al suelo helado. Afuera acechaba el peligro. Adentro, solo preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba el doctor Parker? ¿Alguien estaba jugando con ella? Pero, fuera cual fuera la verdad, ya no podía volver atrás. Había salido de su habitación. Se había embarcado en una huida sin vuelta atrás. Y eso significaba que no tenía más remedio que seguir adelante a cualquier precio. Emily se agachó detrás de la gran planta en maceta que había dentro del invernadero. Su corazón aún latía con fuerza,
después de que el destello de una linterna hubiera atravesado el cristal un momento antes. No había ni rastro de la doctora Parker, ni pasos, ni siquiera un susurro. Todo estaba inquietantemente silencioso, solo roto por el leve traqueteo del viento contra los marcos de cristal y el frenético latido de su propio pulso. Miró la hora. Eran las 8:12. La doctora no había venido, o había venido y la habían descubierto, o peor aún, nunca había existido nadie llamado Lauren Parker. Un engaño o una oportunidad que se le había escapado de las manos. Pero Emily sabía que no podía volver. Ya había salido de su habitación, ya había pasado por delante de los guardias. Si volvía ahora, nunca tendría otra oportunidad. Ese pensamiento la impulsó a ponerse en pie y cojear hacia la puerta trasera del invernadero, aquella junto a la que recordaba haber visto aparcados camiones de reparto y suministros de jardinería. La vieja puerta metálica daba a un pequeño camino de grava que conducía al cobertizo de almacenamiento. Avanzó cojeando. Cada paso le provocaba un dolor punzante en el tobillo, como si el hueso quisiera desprenderse, pero apretó los dientes y siguió adelante. Cuando llegó al cobertizo, vio algo que nunca habría imaginado. Una vieja camioneta verde musgo aparcada en el interior, con las llaves aún en el contacto. No sabía si era suerte o una trampa, pero no tenía otra opción. Abrió la puerta y arrastró su inútil pierna izquierda al interior con un grito ahogado de agonía. Las lágrimas le nublaban la vista, pero se obligó a mirar la palanca de cambios fijada a la columna de dirección. Gracias a Dios era automática. No necesitaría usar su pierna rota para el embrague. Cerró la puerta de un portazo, giró la llave y pisó el acelerador con el pie derecho. El motor rugió lentamente, y su rugido resonó en la noche como el rugido inicial de su fuga. Usando solo su pierna buena para cambiar entre el freno y el acelerador, salió del cobertizo y se dirigió hacia la puerta lateral. No apareció nadie. No hubo gritos ni alarmas. Vio que la puerta lateral estaba entreabierta, como si alguien hubiera creado deliberadamente una abertura para ella. Sin pensarlo más, pisó el acelerador y se lanzó por el camino de tierra hacia la calle principal. En su mente tenía un único objetivo: alejarse lo más posible de la mansión. No sabía a dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que ese lujoso infierno. Solo necesitaba atravesar el bosque que rodeaba la finca, llegar a una gasolinera, una tienda, un desconocido, cualquiera que pudiera dar fe de su existencia. La camioneta daba sacudidas violentas por el camino accidentado, pero ella no redujo la velocidad. El viento azotaba la ventana rota, enredándole el pelo, con los ojos muy abiertos y ferozmente alerta. Pero al tomar la tercera curva, unos faros cegadores irrumpieron en su campo de visión. Un todoterreno negro bloqueaba el camino, con el motor rugiendo amenazadoramente. Emily pisó el freno con fuerza y su cuerpo se inclinó hacia adelante. Cambió de marcha, lista para dar marcha atrás, pero las puertas del todoterreno se abrieron de golpe. Dos hombres vestidos de negro salieron y al mismo tiempo se abrió la puerta trasera y Charles salió. Se ajustó las mangas de su impecable camisa blanca como si acabara de salir de una sala de juntas y no de perseguir a una prisionera fugitiva. Caminó hacia su camioneta, con los ojos oscurecidos y la mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía contener una erupción. Ella cerró las puertas con llave, con las manos temblorosas, mientras se encogía hacia atrás en su asiento. Pero él hizo un gesto brusco, y uno de los hombres golpeó con la palma de la mano la ventanilla, gritando: «¡Abre la puerta ahora mismo!». Emily no se movió. Charles se acercó y golpeó ligeramente el cristal con los nudillos. «¿De verdad creías que podrías escapar de mí en esa camioneta oxidada?». Su voz era suave, mesurada. Cada palabra goteaba en su mente como ácido. «Emily, me has decepcionado profundamente». Hizo otro gesto. El otro hombre sacó una herramienta para romper ventanas. En unos segundos la romperían. No tenía otra opción. No podía luchar contra tres hombres, no con la pierna lesionada, no con el cuerpo apenas en pie. Sus manos temblaban mientras giraba la cerradura. La puerta se abrió al instante.
Una mano dura como el acero la agarró por el hombro y la sacó del asiento del conductor. Ella se resistió, pero Charles ya estaba frente a ella, con los ojos llenos de una ira fría y ardiente. Te lo he dado todo: seguridad, comida, ropa, refugio. Me debes toda tu vida, y así es como me lo pagas. Huyendo como una ladrona, Emily jadeó, con lágrimas brotando incontrolablemente. No soy de tu propiedad. No puedo seguir viviendo así. Charles soltó una pequeña risa hueca, una que nunca llegó a sus ojos. No, Emily, eres mía porque tu padre te cedió a mí, y no tolero la traición, especialmente viniendo de ti. Se giró, haciendo un gesto a sus hombres. Llevadla de vuelta. Duplicad la guardia, que nadie se acerque a ella. Emily fue empujada al interior del todoterreno, con dos fuertes brazos sujetándola entre ellos como tenazas de hierro. Mientras el vehículo avanzaba, se giró para mirar la carretera que había luchado tan desesperadamente por cruzar. La oscuridad lo envolvía todo, incluida la frágil chispa de esperanza que acababa de saborear. Pero en lo más profundo de su pecho, su corazón se negaba a rendirse. Incluso en el fracaso, había aprendido la verdad más importante. Había una debilidad en alguna parte. Charles no era invencible, y si se le presentaba otra oportunidad, no la dejaría escapar. Emily estaba encerrada en la habitación del tercer piso de la mansión, un antiguo almacén que había sido convertido en una cámara sellada sin ventanas, sin enchufes eléctricos, sin señal de teléfono, solo con una tenue lámpara en el techo que proyectaba una luz fría, como la de una sala de interrogatorios. La puerta tenía doble cerrojo desde fuera, y la única persona que entraba era un hombre silencioso que le llevaba la comida 3 veces al día, sin hablar nunca, sin mirarla a los ojos, sin mostrar nada más allá de su deber. Tras su fallido intento de fuga, Charles la mantuvo allí como castigo severo. No la golpeaba, no le gritaba, no la torturaba. Pero la escalofriante precisión de su control la asustaba más que cualquier golpe. Ya no sabía cuántos días habían pasado. 3 días, 5, o quizás una semana entera. Su cuerpo estaba agotado, especialmente su pierna izquierda. Cada intento de moverse le provocaba un dolor agudo que le recorría la columna vertebral, obligándola a morderse el labio hasta saborear la sangre. No tenía vendajes ni analgésicos, y la hinchazón se había extendido hasta la rodilla. Yacía inmóvil sobre un fino colchón colocado sobre el frío suelo de madera, con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Era real la doctora Lauren Parker? ¿Por qué le había enviado ese mensaje? ¿Por qué no había aparecido en el invernadero como había prometido? ¿La habían descubierto? O peor aún, había traicionado a Emily y la había atraído a una trampa para que Charles la pillara infraganti. Sus pensamientos daban vueltas sin cesar entre la sospecha, el miedo, la desesperación y el agotamiento, hasta que una noche la pesada puerta de madera se abrió de repente. Emily se incorporó sobresaltada, pegándose a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero la persona que entró no era Charles. Era el mismo sirviente que siempre le traía la comida. Entró con expresión estoica, llevando un cubo con agua para limpiar y un trapo, fingiendo limpiar un derrame en el suelo cerca de su colchón. No la miró, pero mientras fregaba el suelo, su mano se movió a la velocidad del rayo y deslizó un pequeño objeto envuelto en un paño oscuro desde su manga directamente debajo del borde de su colchón. Dio un golpecito en el suelo como señal silenciosa. Luego se levantó, cogió el cubo y salió como si nada hubiera pasado. La puerta se cerró inmediatamente detrás de él. Emily esperó un momento sin aliento antes de meter la mano debajo del colchón. Sus dedos rozaron un metal frío. Un teléfono. La incredulidad la invadió. Otra trampa o el milagro más pequeño en las profundidades del infierno. Se arrastró hacia él, con las manos temblorosas mientras levantaba el dispositivo. La pantalla se iluminó. Tenía una llamada entrante. Un número desconocido. Se quedó mirando el nombre que aparecía en la pantalla. Dr. Lauren Parker. Dudó durante un instante y luego respondió. Hola. Su voz sonaba como si llevara días sin hablar. Al otro lado se oyó la voz de una mujer, baja, firme.
serena. Emily, soy yo, Lauren Parker. Si me oyes, no digas nada todavía. Solo escucha. No sé el nivel de vigilancia al que estás sometida. Emily se tapó la boca con la mano mientras las lágrimas brotaban incontrolablemente. Su mente daba vueltas, abrumada. Por fin, la voz era real. Yo fui la médica que te ingresó en el hospital hace casi 3 semanas, después de que te cayeras por las escaleras. Tu informe inicial de lesiones era claro. Fractura del peroné izquierdo que requería cirugía inmediata. Pero después llegó un hombre llamado Maddox, intervino y firmó tu traslado. El expediente fue sellado. No pude contactar contigo a través de ningún sistema oficial, pero no podía ignorar lo que había visto. Emily se quedó paralizada. Una fractura, una cirugía, un historial médico sellado. Todo lo que había sospechado era cierto. Charles la había secuestrado, la había ocultado del sistema médico y había silenciado a todo el mundo. Intenté contactar con ella a través de múltiples canales, continuó Parker. Finalmente, alguien dentro de su mansión accedió a ayudarme a pasar la información. No puede revelar su identidad, pero gracias a él he podido hacerle llegar este teléfono. Hizo una pausa. ¿Puede hablar? Emily inhaló temblorosamente. Sus palabras eran apenas un susurro. Sí, estoy encerrada. No sé exactamente dónde. No puedo caminar. Mi pierna. Creo que ahora está mucho peor. Lo entiendo. Escucha con atención, Emily. He contactado con alguien que puede ayudarte a salir. No es policía, pero está especializado en rescates. Se llama Nathan Blackwood. Sirvió en el ejército y ahora trabaja como consultor de seguridad independiente. Confío plenamente en él. Emily cerró los ojos y apretó con fuerza el teléfono. Un nombre, un plan, otro desconocido, pero esta vez no era un mensaje vago, ni una reunión que nunca se celebró. Era una voz real que transmitía una esperanza real. No nos precipitaremos, dijo Parker con suavidad. Está recopilando información, triangulando tu ubicación y determinando el momento más seguro para sacarte de ahí. Pero el requisito es que debes permanecer viva y sin daños hasta entonces. ¿Lo entiendes? Emily asintió, aunque nadie podía verla. Lo entiendo. Bien, no intentes escapar de nuevo. Espera la señal. Me pondré en contacto contigo a través de este teléfono. Y Emily, has sido increíblemente valiente. No te rindas. La llamada terminó. La pantalla se quedó en negro. Pero dentro de Emily, por primera vez en muchos meses, apareció una pequeña pero inconfundible luz. Ya no estaba sola. Tenía esperanza y se aferraría a ella como si fuera su último aliento. Nathan Blackwood estaba de pie en la azotea de un antiguo edificio del barrio de Chelsea, en Nueva York, sosteniendo una taza de café negro sin azúcar, con sus ojos fríos y penetrantes, escaneando silenciosamente el tráfico que se veía abajo. El hombre de 36 años, alto y de hombros anchos, con el pelo castaño oscuro cortado al estilo militar, había sido comandante de una unidad de operaciones especiales de los Navy SEALs, y más tarde pasó a trabajar para una división de inteligencia independiente. Tras dejar el servicio, formó un equipo especializado en la extracción de rehenes y el manejo de situaciones delicadas en las que la ley convencional ya no podía intervenir, sin teatralidades, sin dejar rastros y, sobre todo, sin fracasos. En el mundo clandestino de la seguridad, el nombre de Nathan Blackwood servía como una advertencia silenciosa. Dentro del apartamento que tenía detrás, las pantallas de los ordenadores mostraban planos de la finca de Maddox, imágenes de satélite, antiguos planos arquitectónicos y archivos de antiguos empleados. En el centro de la pantalla había un retrato de Emily Carter, acompañado de una sola nota: proteger a toda costa. Nathan tomó un sorbo de café antes de volver a su escritorio, donde la doctora Lauren Parker estaba sentada con el rostro tenso por la tensión, pero firme por la determinación. He hablado con ella. Confía en mí. Pero Charles Maddox es un monstruo. Controla a todo el personal de la finca. No se puede confiar en nadie. La retienen en algún lugar, pero no puedo determinar la ubicación exacta. Nathan asintió levemente, moviendo rápidamente los dedos por el teclado.
He identificado 4 sectores sospechosos dentro de la mansión, incluido un tercer piso o almacén que puede haber sido reconvertido. El sistema de cámaras de seguridad tiene múltiples puntos ciegos, pero es posible que haya instalado dispositivos de bloqueo de señales para impedir cualquier comunicación con el exterior. Abrió otra imagen en la pantalla, ampliando la zona del invernadero y el cobertizo de almacenamiento que hay detrás. Hay indicios de un intento de fuga anterior, una puerta trasera forzada fuera del horario habitual, huellas de neumáticos en la grava que fueron limpiadas apresuradamente. Él sabe que ella lo volverá a intentar. A partir de ahora, se duplicará la seguridad en todas las entradas y salidas. Lauren puso la mano sobre la mesa. Tengo a alguien dentro, una criada. Ella fue quien le pasó el teléfono a Emily, pero no puede volver a correr el riesgo. Si la descubren, no sobrevivirá. Nathan la miró con una mezcla de simpatía y determinación inquebrantable. Solo necesitamos un momento, una oportunidad para sacar a Emily sin que Maddox se dé cuenta antes. He trazado las rutas de escape, analizado los patrones de rotación de los guardias, las redes eléctricas, incluso el antiguo túnel de emergencia de la guerra bajo el sótano. Abrió otro archivo, este con información sobre el propio Charles Maddox, sus vínculos comerciales, sus activos, sus redes de blanqueo de dinero y sus inversiones oscuras vinculadas a organizaciones criminales de Europa del Este. No es solo un hombre de negocios despiadado. Está protegido por hombres que matan sin dudarlo. Esto no es un simple rescate. Es una batalla contra todo un sistema. Lauren lo miró a los ojos. No necesito que ganes una guerra. Solo necesito que saques a Emily con vida. Nathan dejó su café y volvió a mirar la pantalla donde se veía el rostro de Emily. Sus ojos estaban llenos de miedo y dolor, pero bajo ellos se escondía algo más, una chispa de vida. La sacaré, pero para hacerlo necesito un equipo, el mejor, de confianza, sin ataduras. Marcó una secuencia de números en su comunicador personal. Voy a llamar a la antigua unidad. Una vez que empecemos, no nos detendremos. No hay vuelta atrás. Lauren asintió. Prepararé todos los expedientes médicos. Si conseguimos sacarla, podré operarla inmediatamente. Nathan permaneció en silencio durante un momento, con la mirada fija en la pantalla. Tenemos como máximo 10 días. Cada día su estado empeora y Maddox refuerza su guardia. No hay margen para errores. Se levantó y recogió los documentos. Su expresión se endureció hasta convertirse en una fría concentración. El juego ha comenzado y yo no juego para perder. En su corazón, el nombre de Emily Carter ya no era un expediente que tramear. Se había convertido en una misión que proteger a cualquier precio, y sabía que, en un mundo gobernado por las sombras, a veces solo hacía falta una persona, en el lugar adecuado en el momento adecuado, para cambiarlo todo. Él pretendía ser esa persona. A la 1:30 de la madrugada, el bosque que rodeaba la finca de Maddox estaba sumido en una oscuridad sofocante. El cielo no tenía luna. El viento cortaba con frialdad las hojas temblorosas. Y la noche era tan tranquila que incluso se podía oír el débil crujir de una ramita quebrada contra el suelo del bosque. Fue el momento que eligió el equipo de Nathan Blackwood para actuar. 4 hombres, cada uno de ellos un especialista que había servido en operaciones clasificadas en zonas de conflicto de todo el mundo, se movían ahora con equipo negro antirreflectante, equipados con comunicaciones internas y portando armas diseñadas para el silencio. Nathan los lideraba, con la mirada aguda como una navaja, sin perder detalle, ni un movimiento de sombras, ni una ráfaga de viento. La mansión se alzaba entre los árboles como un colosal bloque de mármol. Hermosa y letal, sus cámaras de seguridad estaban ingeniosamente dispuestas, pero no eran infalibles. Nathan había identificado 2 zonas ciegas en la parte trasera y en el sótano. La ubicación de una antigua ruta de escape de la época de la ley seca, olvidada hace mucho tiempo. El equipo se deslizó por debajo de la valla de bajo voltaje, cortó la electricidad en el punto de conexión subterráneo que habían localizado anteriormente y luego siguió la pared exterior hacia la trampilla. Nathan utilizó una herramienta especializada para desbloquear la vieja cubierta metálica
y uno por uno se deslizaron hacia la oscuridad que había debajo. Bajo el suelo había un túnel estrecho, húmedo y con un fuerte olor a moho. Cada paso resonaba como un latido, porque sabían que al final de ese pasadizo esperaba una vida que necesitaba desesperadamente ser rescatada. Los viejos planos mostraban que el túnel conducía directamente a un tercer piso o almacén, probablemente donde Emily estaba retenida. Cuando llegaron a la escalera de caracol de acero, Nathan hizo una señal para que se detuvieran. Comprobó la imagen de la minicámara que llevaba en el pecho y luego les indicó que avanzaran. Cada paso era una prueba para los nervios. En la primera planta, uno de los miembros del equipo, Cole, se separó para bloquear el sistema de alarma central. Todos permanecieron en silencio hasta que un leve ruido llegó desde la cocina. Apareció un guardia, realizando una ruta de patrulla no programada. El equipo contuvo la respiración. El hombre se acercó peligrosamente a menos de 3 metros de donde estaba Nathan. Con un movimiento fantasmal, Nathan sacó su cuchillo de combate, neutralizó al guardia en un suspiro y arrastró el cuerpo hacia las sombras. Sin hacer ruido, miró su reloj. Quedaban 12 minutos para el siguiente turno. La tercera planta estaba en silencio, completamente quieta. Cuando llegaron a la pesada puerta de madera, Nathan dio 3 golpes cortos y 2 largos, la señal que había acordado con Emily por si aún tenía el teléfono. No hubo respuesta. Dudó un segundo y luego hizo una señal para que rompieran la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Dentro, Emily yacía acurrucada en el suelo, con el rostro pálido como el papel y los labios azulados, pero sus ojos se abrieron de par en par en cuanto entraron los desconocidos. Intentó levantarse por instinto, pero se derrumbó por el dolor en la pierna. Nathan se apresuró a cogerla, llevándose un dedo a los labios para pedir silencio. «Soy Nathan, me envía el Dr. Parker». Emily se atragantó con un sollozo, incapaz de hablar, y solo le agarró la mano con fuerza desesperada. Uno de los miembros del equipo examinó rápidamente su lesión y negó con la cabeza al ver su pierna muy hinchada y con moratones oscuros. «No puede caminar. Tenemos que sacarla de aquí inmediatamente». Le hicieron señas a Cole, que estaba abajo, para confirmar que la ruta de escape estaba despejada. Pero en ese mismo momento, la alarma comenzó a sonar en toda la mansión. Alguien había descubierto la brecha. Las luces se encendieron. Las luces de emergencia parpadearon. Charles lo sabía. Lo sabía. Nos han descubierto. Cambio de planes. Llévenla al sótano. Saldremos por el túnel, ordenó Nathan, cogiendo a Emily en brazos como si no pesara nada. Ella se aferró a él, con todo el cuerpo temblando de dolor y terror. Unos pasos pesados retumbaban por los pasillos. Los hombres de Maddox se acercaban. Se oyeron disparos en la primera planta. Cole chisporroteó por el comunicador, con la voz quebrada. «Son más de los que esperábamos. Yo los entretengo. Muévanse». Nathan apretó la mandíbula y aceleró el paso. Una lluvia de balas rasgó la pared detrás de ellos cuando llegaron al sótano. La trampilla se abrió de golpe. El aire frío del pasillo subterráneo les golpeó la cara como el aliento de la libertad. Después de casi 40 minutos recorriendo el túnel, salieron al bosque detrás de la finca, donde les esperaba un helicóptero. Cuando se cerraron las puertas y la aeronave despegó, Emily miró hacia abajo, hacia la mansión Maddox, envuelta en luces intermitentes y sirenas ululantes. Por primera vez en meses, dejaban atrás su prisión. Sin embargo, su corazón se sentía insoportablemente pesado por todo lo que había presenciado. A su lado, Nathan le puso una mano firme en el hombro y le habló en voz baja y segura. «Ahora estás a salvo, y esto es solo el principio». Emily se despertó en una habitación de hospital, bañada por una suave y pálida luz blanca. El espacio era tan silencioso que el pitido constante del monitor cardíaco sonaba como un recordatorio de que, de hecho, todavía estaba viva. El olor a antiséptico, mezclado con el aire fresco de los conductos de ventilación, la mareó por un momento, pero el sordo dolor punzante en su pierna izquierda la devolvió rápidamente a la realidad. Parpadeó, con la mente aún confusa por la anestesia. Cuando logró mirar a su alrededor, se encontró en una sala de recuperación privada,
limpia, tranquila, ajena a las frías paredes de piedra de la mansión, ajena a las amenazas y al control. Tenía la pierna inmovilizada con una gruesa férula especial. Llevaba una vía intravenosa en el brazo y varias máquinas controlaban sus signos vitales con silenciosa precisión. La puerta se abrió suavemente y una voz familiar entró en la habitación. «Buenos días, Emily». Era la doctora Lauren Parker, vestida con una bata blanca, con una expresión de agotamiento y alivio en el rostro. «La operación ha ido bien. Hemos tenido que colocar tornillos para estabilizar el peroné y realinear la articulación del tobillo. La inflamación alrededor de la articulación era bastante grave, probablemente por no haber sido tratada durante tanto tiempo. Pero ya has superado la fase peligrosa». Emily abrió los labios y habló con voz ronca. «Tu pierna tardará en recuperarse», respondió la doctora con suavidad. «Necesitarás al menos 6 meses de fisioterapia antes de poder volver a caminar con normalidad. Si sigues el plan al pie de la letra, tus posibilidades de recuperarte por completo son muy altas». Hizo una pausa y luego se inclinó hacia ella, tomándole la mano entre las suyas. «Has sido increíblemente fuerte, pero a partir de ahora el camino no será necesariamente más fácil. Solo cambiará a otro tipo de lucha, la lucha por recuperar tu vida». Emily asintió con la cabeza, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. No por el dolor, sino porque por primera vez escuchaba una voz sin control, sin amenazas, solo con auténtico cariño. La doctora Parker le apretó la mano una vez más antes de salir, dejándole espacio. Solo unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Nathan entró, ya sin el equipo táctico, sino con una camisa azul oscuro, las mangas remangadas, los ojos aún penetrantes, pero con una suavidad que ella nunca había visto antes. Se acercó lentamente a ella y se detuvo antes de acercar una silla a su cama. «Hola». Emily lo miró con los labios temblorosos. «Tú no estás herido». Nathan soltó una risa tranquila y negó con la cabeza. «Estoy bien. Todo el equipo está bien. Cole tiene algunos rasguños, pero ha salido con nosotros. El rescate ha sido un éxito, Emily. Ahora eres libre». La palabra libre resonó en su mente como algo casi irreal. Sin embargo, vino acompañada de un vacío inesperado, porque la libertad después de meses de cautiverio no se abrió de golpe como una gran puerta. Se desarrolló como un estrecho camino moldeado por el dolor y la incertidumbre. «No sé qué se supone que debo hacer ahora», susurró. Nathan se inclinó hacia adelante, con voz firme y tranquila. «No tienes que saberlo ahora mismo. Lo único que tienes que hacer es curarte. Yo estaré aquí. El doctor Parker estará aquí. Nadie te llevará a ningún sitio nunca más. Ni Charles, ni la mansión, ni las amenazas». Emily se volvió hacia la ventana. Amanecía, y la primera luz de la mañana se extendía por la habitación como un delicado consuelo. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que su corazón aceptara poco a poco que las cosas habían cambiado de verdad. Nathan no se marchó. Durante los primeros días después de la operación, se quedó. No le hizo preguntas, no la presionó para que reviviera nada. Simplemente se sentó allí, tranquilo, firme, como un muro construido para proteger en lugar de confinar, haciéndole saber que cada vez que abriera los ojos, no estaría sola. Cada mañana le traía café negro y un libro. Cada noche le ajustaba las almohadas, comprobaba su vía intravenosa y le contaba pequeñas historias de misiones en lugares lejanos. Poco a poco, Emily dejó de sobresaltarse al oír pasos. Empezó a comer más, a hablar más e incluso a sonreír levemente cada vez que Nathan intentaba hacer una de sus torpes bromas. No era un milagro, era un comienzo, y para ella, eso era suficiente por hoy. La primera mañana de rehabilitación física comenzó con un dolor tan agudo que atravesó el cráneo de Emily, obligándola a tragarse un sollozo allí mismo, en la sala de terapia. Tenía que volver a aprender a controlar su propio cuerpo, cada centímetro de movimiento, despertando músculos que habían estado bloqueados durante meses de inmovilidad forzada.
Cada intento de doblar la pierna izquierda le provocaba la sensación de cientos de agujas atravesando huesos y carne. El sudor le corría por la espalda y todo su cuerpo temblaba, aunque la temperatura de la sala se mantenía constante. Apretó los dientes y se agarró al borde de la camilla, mientras el fisioterapeuta a su lado asentía con la cabeza en señal de ánimo, pero sin mostrar piedad. Solo un poco más, Emily. Tú puedes. Pero Emily no estaba segura. Había momentos en los que se preguntaba si esta vida le quedaba algo por ofrecerle, o si simplemente estaba prolongando su sufrimiento de otra forma. Y sin embargo, cada tarde, cuando terminaba la sesión y regresaba a su sala de recuperación y encontraba a Nathan esperándola con una taza de té de jengibre y el libro que ella había mencionado una vez de pasada, algo en ella se estudiaba. Él nunca le preguntaba cómo había ido la sesión, nunca comentaba su ritmo. Simplemente se sentaba allí y compartía alguna pequeña historia cotidiana, como si el mundo exterior siguiera moviéndose incluso mientras ella estaba atrapada entre la agonía y la curación. Una tarde lluviosa, mientras Nathan la ayudaba a pasar de la cama a la silla de ruedas, Emily susurró inesperadamente: ¿Por qué elegiste este trabajo de salvar a personas como yo? Nathan se quedó paralizado por un instante, con la mano aún sujetándole el hombro, antes de responder en voz baja. Porque una vez alguien a quien amaba nunca tuvo a nadie que viniera a buscarlo. La respuesta era simple, pero pesada. Emily no preguntó más, solo lo miró y por primera vez no vio al hombre de acero que la había sacado del infierno, sino a una persona con sus propias heridas ocultas bajo una coraza. En los días siguientes algo cambió en el ambiente entre ellos. Emily comenzó a compartir más recuerdos de su infancia. A veces, las pesadillas que aún la atormentaban de su estancia en la mansión Maddox. Nathan nunca la interrumpía, nunca la juzgaba, simplemente la escuchaba y de vez en cuando le ponía una mano tranquilizadora sobre la suya, como para decirle que no tenía que ser fuerte en cada paso del camino. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón del hospital, con las luces de la ciudad a lo lejos brillando como un halo dorado a través de la niebla, Emily se volvió hacia él. Si algún día puedo volver a caminar con normalidad, ¿crees que las cosas podrán empezar de nuevo? Nathan la miró a los ojos y le respondió con voz baja y firme: No necesitas caminar perfectamente para empezar de nuevo. Solo tienes que dejar de dar pasos atrás. Las palabras se grabaron en su corazón como una promesa tácita. Las sesiones de terapia seguían siendo agotadoras. Su cuerpo aún luchaba contra ella. El dolor seguía ardiendo, pero algo esencial había cambiado. Ya no luchaba sola. Sabía que habría días en los que se derrumbaría, pero también sabía que habría alguien allí para ayudarla a levantarse de nuevo. Lo que creció entre ellos no fue un romance apasionado, sino una conexión tranquila y profunda que se construyó lentamente, con paciencia, algo tejido a partir de la confianza. En cada momento, Nathan le secaba el sudor de la frente. Cada vez que se quedaba, cuando ella lloraba durante los ejercicios, cada mañana, dejaba una pequeña flor en su bandeja de desayuno con una nota apresurada que decía: «Sigue adelante, guerrera». Emily aún tenía un largo camino por delante, pero por primera vez creía que llegaría al final, no solo para escapar de su pasado, sino para vivir plenamente su futuro, siendo ella misma quien eligiera cada paso que daba. El día en que Charles Maddox fue arrestado, el cielo sobre la ciudad de Nueva York descargó un aguacero implacable, como si el tiempo mismo fuera testigo del cierre de un capítulo largo y oscuro. Las noticias inundaron los programas matutinos con titulares sensacionalistas. Magnate financiero derribado. El ejecutivo de Maddox Capital acusado de detención ilegal, blanqueo de dinero y abuso de poder. El rostro frío y arrogante de Charles apareció en las imágenes en las que se le veía esposado y escoltado por agentes federales, y Emily instintivamente apretó con fuerza los reposabrazos de su silla de ruedas mientras lo veía en la televisión de la habitación del hospital. Su corazón no se llenó de júbilo como había imaginado. En cambio, un dolor vacío se filtró en las grietas de los recuerdos aún sin sanar. No le sorprendió. Desde que el equipo de Nathan entregó sus archivos al FBI,
Junto con el testimonio de la doctora Lauren Parker y los testigos internos protegidos, el imperio de crímenes que Charles había construido a lo largo de los años había comenzado a derrumbarse capa por capa. Pero lo que inquietó a Emily fue la solicitud del fiscal federal 3 días después. Necesitaban que ella testificara. Con todo lo que había soportado, todo lo que había visto y sobrevivido, sus palabras podrían ser el último clavo que sellara la puerta de la prisión de Charles. Al principio, permaneció en silencio. Cada noche, cuando cerraba los ojos, seguía soñando con la fría mansión de piedra. El eco de los pasos de Charles por el pasillo, la mirada gélida que seguía cada uno de sus respiros, la idea de sentarse en una sala de tribunal frente a él, relatando cada detalle como si desgarrara heridas aún sangrantes, le oprimía el pecho. Pero una tarde ventosa, mientras practicaba dar pasos lentos y cuidadosos por el pasillo del hospital con Nathan a su lado, sujetándola por el codo, de repente le preguntó, «Si no testifico, ¿se saldrá con la suya?» Nathan se quedó en silencio durante unos segundos antes de responder con delicadeza. «Aún así será juzgado, pero si tú hablas, la próxima víctima no tendrá que esperar un milagro como tú». Emily se detuvo y su mirada se desvió hacia el otro extremo del pasillo, donde un niño en silla de ruedas daba sus primeros pasos con la ayuda de su madre. Entonces supo que no podía vivir para siempre en las sombras simplemente porque le habían robado su pasado. Asintió con la cabeza. «Testificaré». El día que firmó su declaración oficial fue el primer día soleado después de semanas de lluvia. El equipo legal de protección de testigos la puso inmediatamente bajo cuidados especiales, entrenándola para responder en el tribunal, preparándola mentalmente y reforzando su comprensión del caso. El Dr. Parker se encargó de la supervisión médica y Nathan permaneció a su lado durante todas las sesiones de entrenamiento, sin separarse de ella en ningún momento. No la obligaron a relatar lo que era insoportable. Simplemente la ayudaron a ordenar la verdad para que no fuera manipulada psicológicamente en la sala del tribunal. Cada noche, antes de acostarse, leía de nuevo su declaración, con las manos temblorosas, pero sin que el miedo la consumiera. Comprendía que su voz era la única arma que tenía contra el hombre que una vez había sido dueño de cada centímetro de su vida. Hablaba no solo por sí misma, sino por todas aquellas personas como ella, que nunca habían tenido la oportunidad de hablar. Una semana antes del juicio, Emily fue trasladada a una casa segura bajo la supervisión del FBI cuando el coche se detuvo frente al pequeño edificio de apartamentos en las afueras de Brooklyn. Nathan abrió la puerta y le tendió la mano, no como parte de una misión, sino como un simple gesto de alguien que siempre había estado ahí sin que se lo pidieran. Emily entró en el apartamento y respiró hondo, dejando que el aroma de la madera fresca y la suave luz del sol que se colaba por las ventanas la inundaran como un comienzo tranquilo. Ya no estaba encarcelada. Ahora era ella quien decidía lo que vendría después y había decidido hablar. La sala del tribunal la esperaba y ella entraría en ella con las mismas piernas que una vez habían sido destrozadas y con la misma voz que una vez había sido silenciada. Esta vez no hablaría por nadie más. Hablaría por sí misma. La sala 38 del Tribunal Federal de Manhattan estaba abarrotada hasta el último asiento la mañana de la sentencia. La galería rebosaba de periodistas, simpatizantes de las víctimas y personas atraídas por la mera curiosidad. En la mesa central, Charles Maddox permanecía inmóvil con un traje gris carbón. Los mismos ojos fríos y grises que Emily recordaba desde el primer día, solo que esta vez ya no se erigía por encima de nadie. Ya no estaba envuelto en poder ni autoridad. Llevaba esposas en las muñecas y guardias federales a ambos lados. Ahora era él quien estaba siendo juzgado, no quien daba órdenes. Emily se sentó en la sección de testigos, con las manos apoyadas en las rodillas, temblando levemente, pero con determinación. Se había preparado para este momento durante semanas, ensayando cada palabra, cada pensamiento, hasta que se convirtieron en un ritmo de batalla grabado en su mente. Cuando el fiscal la llamó por su nombre, toda la sala quedó sumida en un silencio tan profundo que podía oír sus propios pasos resonando con cada respiración mientras se levantaba.
Cada paso que daba con sus muletas era un corte en el frágil valor que había reconstruido. Pero cada paso era también un avance hacia la libertad. De pie en el estrado de los testigos, respiró hondo y dejó que sus ojos se encontraran con los de Charles. Él la miró fijamente, sin pestañear, una mirada a medio camino entre el desprecio y el desafío. Pero esta vez Emily no apartó la mirada. Su voz se elevó suave pero clara, y cada palabra llevaba el peso de alguien que una vez había estado destrozado y ahora se levantaba del mismo suelo donde había sido aplastado. Habló de los primeros días en que la llevaron a la finca de los Maddox, del supuesto acuerdo matrimonial, que no era más que un encarcelamiento deliberado. Habló de las veces que suplicó ver a un médico porque le dolía insoportablemente la pierna, pero se lo negaron. Describió cómo su cuñada la empujó por las escaleras y luego la encerraron. Le negaron atención médica y la aislaron de todo ser vivo. Relató la noche en que intentó escapar, la barrera que la detuvo, el regreso forzoso, el confinamiento como un animal tras las rejas. Cada detalle fue contado en voz alta. Sintió que los fragmentos del antiguo miedo se desmoronaban, como si la oscuridad perdiera su poder en el momento en que era arrastrada a la luz. Entonces hizo una pausa y miró directamente al tribunal. Con voz emocionada, pero firme, dijo que no estaba allí solo para hablar de su propio sufrimiento. Estaba allí por las mujeres que habían sido silenciadas por los sistemas de poder, mujeres a las que nunca se les había dado la oportunidad de estar donde ella estaba. Habló de los sueños que tenía cada noche, en los que volvía a oír la voz de su padre. Sentía la luz del sol a través de una ventana y alguien le ponía una mano tranquilizadora en el hombro en un momento en el que creía que no le quedaba nada a lo que aferrarse. Terminó su testimonio con una frase que sumió a toda la sala en un largo y respirado silencio. No quiero que lo castiguen por hacerme daño. Quiero que lo castiguen por creer que podía robarme mi derecho a vivir como un ser humano y salir impune. Cuando bajó del estrado, los susurros se extendieron por la sala, mientras Charles permanecía en silencio. Aunque sus ojos se oscurecieron y la falsa compostura que había mostrado antes comenzó a resquebrajarse. 3 días después, el juez dictó el veredicto. Charles Maddox fue condenado a 25 años de prisión federal sin libertad condicional, declarado culpable de encarcelamiento ilegal, abuso de poder, obstrucción a la justicia y dirigir una red de blanqueo de dinero a gran escala. Cuando se leyó la sentencia, Emily no lloró, no sonrió. Simplemente se quedó sentada en silencio, con los dedos apretando con fuerza la mano de Nathan, que descansaba sobre su regazo. No sentía triunfo, sino liberación. Charles había sido despojado de su control, incapaz de volver a hacer daño a nadie, y ella había sobrevivido una vez más. Cuando salió del juzgado ese día, el cielo de Nueva York estaba brillante con la luz del sol. El frío de principios de primavera le enrojecía las mejillas, pero en su interior, el calor se iba arraigando lentamente, como el comienzo de algo nuevo. Un periodista se apresuró a acercarse a ella y le preguntó cómo se sentía tras el veredicto. Emily solo dijo una frase antes de seguir caminando. La libertad no viene de huir. La libertad viene de enfrentarse a lo que te persigue, y hoy lo he enfrentado. El nuevo apartamento de Emily estaba en el 6º piso de un tranquilo edificio en los suburbios de Queens, con un pequeño balcón que daba a un parque y la luz de la mañana que inundaba las habitaciones tan pronto como salía el sol. No era un lugar lujoso, pero para ella, cada baldosa del suelo, cada pared blanca, cada rincón de la pequeña cocina, donde preparaba su primera taza de café, cada día tenía un significado que ella había anhelado. Libertad. Ya no tenía que mirar por encima del hombro cada vez que salía al pasillo. Ya no tenía que medir cada mirada para ver si alguien la observaba. En su primera mañana allí, se paró frente al espejo con una blusa color crema y pantalones de tela suave, con su largo cabello cayendo suavemente sobre sus hombros. Su rostro seguía delgado, pero el pánico que antes habitaba en sus ojos había comenzado a desvanecerse. Respiró hondo, abrió su computadora portátil y comenzó su nuevo trabajo como editora de contenido independiente para una revista médica en línea.
Era un puesto que la doctora Lauren Parker le había ayudado a conseguir, sabiendo que Emily aún no estaba lista para volver a los espacios concurridos, pero necesitaba un propósito, algo estable que la guiara de vuelta a la vida cotidiana. El trabajo no exigía mucho físicamente, pero requería concentración y estructura. Los artículos sobre la recuperación de traumas, la atención de la salud mental y la rehabilitación tras lesiones se convirtieron en su campo de trabajo. Cada vez que editaba el relato de un paciente, Emily sentía como si estuviera leyendo un eco de sí misma en sus primeros días de debilidad, pánico e incertidumbre. Pero en lugar de arrastrarla hacia atrás, le recordaba que lo que había sobrevivido no era solo sufrimiento, sino la prueba de que una persona puede resurgir de sus propias ruinas. Nathan la visitaba a menudo los fines de semana, trayéndole flores frescas, pequeños caprichos del mercado de agricultores o a veces simplemente una película antigua para ver juntos en el sofá gris que ella había comprado recientemente. Nunca se imponía, nunca pedía nada. Simplemente aparecía, tranquilo y constante, como un ancla invisible en los días en los que ella todavía soñaba con cerrar puertas de golpe y oír pasos apresurados detrás de ella. Una tarde, en el balcón, Emily dijo en voz baja: «Solía pensar que nunca volvería a poder llevar una vida normal». Nathan no respondió de inmediato. La miró durante un largo rato y luego respondió: «Lo normal no es un destino, es un camino que tú misma defines». Palabras como esas, sencillas pero profundas, ayudaron a Emily a darse cuenta de que no necesitaba convertirse en otra persona para empezar de nuevo. Solo tenía que ser ella misma un poco más cada día. Aunque a veces sus pasos fueran desiguales, aunque su corazón aún no estuviera del todo tranquilo, empezó a hacer yoga de nuevo en casa con videos online, a cuidar unas cuantas plantas pequeñas en el alféizar de la ventana e incluso a aprender a cocinar nuevos platos. Cada pequeña acción era como colocar otro ladrillo y reconstruir la estructura de su propia vida. Ya no dependía de nadie. Ya no estaba controlada. Una noche, mientras releía el diario de recuperación que había llevado durante sus primeros días en el hospital, Emily se encontró sonriendo. La letra temblorosa, las páginas manchadas de lágrimas y llenas de dolor y agotamiento, se habían transformado en la prueba de que había recorrido un camino más largo de lo que jamás hubiera imaginado. Nadie podía quitarle eso y, lo que es más importante, ya no sentía miedo cuando miraba atrás. Fuera de su ventana, la primavera estaba llegando. Las ramas secas brotaban tiernos capullos verdes, muy parecidos a su propio corazón, que aprendía a latir de nuevo por la esperanza. Esta nueva vida no llegó con una gran explosión, sino con pequeños pasos, firmes y deliberados. Y ahora, cada mañana cuando se despertaba, ya no se preguntaba si sobreviviría. Simplemente se susurraba a sí misma: «Hoy seguiré viviendo». Una mañana de mayo, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana de la cocina y Emily preparaba un sencillo desayuno de huevos y tostadas, sonó el timbre. No sintió alarma. El correo siempre llegaba a la misma hora puntual. Cuando abrió la puerta, el cartero le sonrió y le entregó un sobre marrón pálido sin remitente, solo con su nombre escrito con una letra angular y marcada. Al principio no le dio importancia, suponiendo que se trataba de algún documento administrativo. Pero cuando lo abrió y sus ojos recorrieron las primeras líneas, sus manos comenzaron a temblar, y las venas bajo su piel se tensaron como alambres estirados. La carta estaba escrita a mano y no era muy larga, pero cada palabra parecía tallada con una fría navaja. ¿Crees que puedes escapar de todo esto, Emily? ¿Crees que el tribunal te protegerá para siempre? Los traidores nunca tienen un final tranquilo. No me obligues a recordarte que lo que comienza con sangre también termina con sangre. Debajo de la última línea estaba la firma de Charles Maddox, desordenada pero inconfundible. Emily agarró el papel, sintiéndose arrastrada hacia atrás, al abismo del que creía haber escapado. Inmediatamente llamó al agente asignado a su caso de protección de testigos. Menos de una hora después, su pequeño apartamento estaba rodeado por un discreto cordón de seguridad. Nathan llegó esa tarde, con el rostro ensombrecido mientras leía la carta,
apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No has hecho nada malo», le dijo Emily cuando lo vio mirando en silencio la página, como si pudiera romperla solo con la mirada. Él asintió, pero la tensión en sus anchos hombros delataba todo lo que no decía en voz alta. Aunque Charles estuviera encarcelado en una prisión de alta seguridad, eso no significaba que ya no tuviera alcance ni influencia. Ella lo sabía, y Nathan también. 2 días después, mientras Nathan salía de su oficina para reunirse con un antiguo informante en las afueras de la ciudad, su coche explotó menos de 3 minutos después de salir del aparcamiento. La explosión sacudió toda la manzana y los fragmentos de metal se esparcieron como una tormenta de fuego. Por pura suerte, se había detenido a mitad de camino para comprar una taza de café, algo que nunca hacía por las tardes. Cuando regresó, solo encontró humo y una calle acordonada por la policía. Emily recibió la llamada mientras leía documentos en la mesa de su cocina, con las manos alrededor de una taza de té aún caliente. La voz de Nathan se escuchaba entrecortada por el teléfono. Estaba a salvo, aturdido por la onda expansiva, pero por lo demás ileso. Ella no dijo nada, solo dejó la taza sobre la mesa mientras un sudor frío le empapaba las palmas de las manos. Por primera vez en semanas, sintió cómo el miedo se apoderaba de su pecho como un viejo fantasma. Lloró en silencio, con las lágrimas cayendo sobre sus manos temblorosas. Nathan regresó al apartamento esa noche con algunos rasguños en la cara y los ojos nublados por el cansancio. Emily se abalanzó sobre él, aferrándose como si soltarlo fuera a hacer que desapareciera. Él la abrazó durante un largo rato y luego le susurró al oído: «No es culpa tuya, y yo no voy a ir a ninguna parte». El incidente se investigó de inmediato. El equipo de Nathan y el FBI ampliaron el caso, peinando cada hilo restante de la red de Charles. Creían que alguien dentro de la prisión o fuera del mundo seguía siendo ferozmente leal a él y estaba llevando a cabo represalias. Aún así, Emily sabía una verdad. El enemigo podría seguir ahí fuera, pero esta vez ella no estaba sola. Y Nathan no era alguien que cayera fácilmente. En su interior surgió un sentimiento familiar, ahora más fuerte que nunca. No miedo, sino determinación. Charles había intentado derrumbarlo todo, pero había olvidado una cosa. Lo que una persona reconstruye con fuerza de voluntad no puede ser destruido por amenazas o por manos empapadas en violencia. Apretó la mano de Nathan y sus miradas se cruzaron en un voto silencioso, sin palabras. Si Charles seguía extendiendo su mano ensangrentada a través de los barrotes, ellos serían los que se la cortarían, esta vez para siempre. El atentado contra el coche de Nathan no era solo una advertencia, era una declaración de guerra, pero lo que los responsables no habían previsto era que habían despertado el instinto más frío y decisivo de un hombre entrenado para sobrevivir en los rincones más oscuros del mundo. En las 36 horas siguientes a la explosión, Nathan convocó una reunión de emergencia en la División de Operaciones Especiales del FBI, coordinándose con el equipo de respuesta rápida que había ayudado en el rescate de Emily. Basándose en sus años de experiencia en misiones delicadas, presentó un plan integral para desmantelar los restos de la red criminal de la familia Maddox. El expediente sobre Charles solo había arañado la superficie. En realidad, su imperio en la sombra era una intrincada red de blanqueo de dinero, tráfico de armas, operaciones de contrabando y mercados de información encriptada de una sofisticación asombrosa. Nathan sabía que, a menos que se cortara de raíz el sistema, personas como Emily nunca estarían realmente a salvo. Con la plena aprobación de los dirigentes del FBI, se puso en marcha la operación Dark Network. Aunque se aconsejó a Emily que se distanciara de todo lo relacionado con la investigación por su propia seguridad y bienestar mental, ella decidió sentarse junto a Nathan cada noche para estudiar organigramas, mapas de movimientos y listas de sospechosos. Ella hablaba muy poco, pero su presencia servía como un silencioso recordatorio que nadie se atrevía a pasar por alto. Detrás de cada expediente había una víctima, una vida que había sido aplastada por la ambición y la brutalidad. Las redadas se llevaron a cabo simultáneamente a las 3:00 de la madrugada de un martes a finales de primavera.
extendiéndose por 7 grandes ciudades. Desde Nueva York hasta Chicago, desde Miami hasta Los Ángeles, se descubrieron varios almacenes ocultos que contenían decenas de millones de dólares en efectivo, docenas de pasaportes falsos, armas de grado militar y discos duros llenos de datos de transacciones encriptadas. Más de 40 personas fueron detenidas, entre ellas 2 identificadas como los antiguos hombres de confianza de Charles, responsables de mantener viva la red mientras él estaba entre rejas. Todos los lugares revelaron la misma verdad. La familia Maddox no era solo un imperio criminal, sino un sistema de influencia entretejido en el gobierno local y las estructuras financieras. Nathan dirigió personalmente el ataque a un lugar crítico en las afueras de Newark, un centro de operaciones encubiertas disfrazado de empresa de logística. Cuando el equipo táctico irrumpió en el edificio, algunos hombres lograron sacar sus armas, pero no pudieron resistir mucho tiempo. En 8 minutos, toda la instalación quedó asegurada sin víctimas por parte del gobierno. Cuando Nathan entró en la sala de control y vio las rutas de transporte iluminadas en la pared, junto con una red de comunicación interna que aún funcionaba en plena transmisión, supo que habían cortado la última vena del monstruo. Los días siguientes fueron una vorágine de interrogatorios, rastreos financieros y búsqueda de cabos sueltos. Aunque algunas personas habían huido al extranjero, la red Maddox quedó, a todos los efectos, destruida. Desde su celda, Charles no podía hacer nada más que recibir noticias de su imperio en ruinas hora tras hora. Emily estaba sentada junto a la ventana leyendo cuando Lauren Parker la llamó, con voz baja y firme. «Lo hemos conseguido, Emily. Ahora estás a salvo». Emily asintió con la cabeza, con los ojos irritados, pero secos. Lo que sentía ya no era miedo ni ira, solo alivio. Por primera vez en meses, durmió toda la noche sin una sola pesadilla. Nathan regresó esa noche, sin decir mucho, simplemente sentándose junto a su cama y tomándole la mano. No hacían falta palabras. Ambos sabían que la tormenta había pasado y que, a partir de ese momento, lo único que quedaba era reconstruir sobre las cenizas del pasado con el coraje y el amor que los habían mantenido en pie en medio del fuego. Esa mañana, el cielo estaba pesado y sin color. Espesas nubes grises impedían que el más mínimo rayo de sol de junio atravesara el aire denso y húmedo. Emily se quedó sentada en su coche durante 10 minutos antes de atravesar las puertas de la prisión federal de Blackidge, donde Charles Maddox cumplía su condena. Había pensado mucho antes de decidirse a verlo, no porque esperara una disculpa, ya que sabía que eso nunca ocurriría, sino porque necesitaba cerrar el último capítulo de un recuerdo que había aprisionado su mente durante años. Un funcionario de prisiones la condujo a la sala de visitas, dividida por un grueso cristal y equipada con 2 teléfonos para comunicarse. La sala era tan fría que tuvo que juntar las manos para entrar en calor. Cuando se abrió la puerta del lado opuesto, Charles entró vestido con un uniforme de preso de color gris apagado. Llevaba el pelo más corto y su rostro parecía más envejecido, pero sus ojos aún conservaban ese atisbo de arrogancia que en su día se le había grabado a fuego en los huesos. Se sentó, cruzó los brazos y la miró fijamente a través del cristal sin decir nada. Emily levantó el auricular, se lo acercó a la oreja y le devolvió la mirada sin pestañear. «No he venido a discutir, Charles», comenzó. Su voz era baja, pero firme. «He venido a decirte que todo lo que una vez intentaste controlar ha desaparecido. El poder de tu familia se ha desmoronado. Tu sistema ha sido borrado. Y yo he sobrevivido». Charles apretó los labios antes de levantar finalmente su propio auricular. Su voz era grave y lenta, pero despojada del tono peligroso que alguna vez tuvo. «¿Crees que has ganado, Emily? Yo sigo vivo. Y nunca me olvidarás». Ella mantuvo su mirada, sin pestañear. «Tienes razón, nunca te olvidaré. Pero recordar no es lo mismo que temer. Recuerdo para saber que salí del infierno y que nada detrás de este cristal podrá volver a quebrantarme jamás». Él se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se recostó e intentó esbozar una sonrisa torcida,
casi burlona. «Te has vuelto más fuerte», dijo, como si admitiera algo que despreciaba, como si lo reconociera. «Pero hagas lo que hagas, una vez formaste parte de mi mundo». Ella negó lentamente con la cabeza. «No, Charles, nunca formé parte de ese mundo. Soy un ser humano, eso es lo que nunca entendiste. Esa es la diferencia entre nosotros. Lo tenías todo, pero nunca conservaste a nadie». Parecía dispuesto a responder, pero la mirada de ella lo detuvo. Ya no eran los ojos de una mujer que había estado cautiva. Eran los ojos de alguien que se había enfrentado a la devastación, había resurgido de ella y había regresado de un lugar del que pocos sobreviven. Emily colgó el auricular y se levantó sin decir nada más. Cuando se dio la vuelta, Charles permaneció sentado, con la mirada clavada en su espalda, como si intentara aferrarse a algo, pero ya no quedaba nada a lo que aferrarse. Emily salió al pasillo de la prisión, donde un fino rayo de luz finalmente atravesó la densa capa de nubes. Respiró profundamente, con las piernas firmes, y siguió adelante como si estuviera dejando atrás no solo una prisión, sino también el pasado que una vez la había sumido en el silencio. No miró atrás, ya no lo necesitaba. Detrás de ella, una era había terminado. Ante ella, había libertad absoluta. Un año después de aquel día, Emily salió de la prisión federal con el corazón ligero y pasos firmes. Su vida dio un giro completo. En junio, la luz del sol era suave y el viento soplaba suavemente entre los susurrantes pinos del valle del Hudson, donde se celebró una pequeña boda al aire libre bajo las ramas de un viejo árbol en medio de un amplio campo abierto, a la que solo asistieron unas pocas docenas de invitados, los más cercanos a ellos y aquellos que habían estado a su lado durante el largo viaje de dolor y renacimiento. Emily llevaba un sencillo vestido de novia de color marfil, cuya suave tela trazaba la forma de un cuerpo que había recuperado la fuerza tras meses de fisioterapia y curación. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, adornado con ramitas de lavanda pálida cuya fragancia se deslizaba con la brisa. Nathan estaba al final del camino cubierto de flores, con la mirada tan tranquila como la primera vez que la vio en el hospital. Excepto que ahora era la mirada de un hombre dispuesto a caminar con ella durante toda la vida, no para protegerla, sino para vivir a su lado. Emily avanzó del brazo de Lauren Parker, la doctora que se había convertido en su mejor amiga en el viaje para recuperarse. Lauren le susurró, «Hoy eres la versión más brillante de ti misma». Y Emily sonrió sin dudarlo. La ceremonia fue solemne pero cálida. No había un pasillo extravagante, ni una orquesta clásica, solo el viento, el canto de los pájaros y risas sinceras. Cuando el ministro le preguntó a Nathan si acompañaría a Emily tanto en los días soleados como en las tormentas, él no apartó los ojos de ella ni un segundo. Su voz era más firme que nunca cuando respondió que había permanecido a su lado cuando ella ya no creía que pudiera vivir. Y ahora lo único que quería era permanecer a su lado para vivir juntos una vida plena. Emily lo miró, con los ojos llenos de recuerdos que una vez se habían hecho añicos, pero que ahora se habían reparado con ternura. Sus votos no se basaban en frases escritas, sino en la sinceridad que la había ayudado a superar la tormenta. Antes creía que nadie la querría lo suficiente como para esperar a que aprendiera a curarse. Sin embargo, él había hecho precisamente eso sin pedir nada a cambio. Ella no prometió que nunca discutirían o que la vida siempre sería fácil, pero prometió que nunca lo dejaría ir como el mundo la había dejado ir a ella. Los aplausos estallaron cuando intercambiaron los anillos, seguidos de su primer beso como marido y mujer, acompañados por los vítores y la alegría de sus amigos. La pequeña recepción tuvo lugar junto a la cabaña de madera que habían alquilado para el fin de semana, con platos sencillos, vino ligero y música acústica sonando en un viejo altavoz. Emily no pudo bailar mucho tiempo, pero Nathan siempre estaba a su lado, sosteniéndola en cada paso. Ella se rió, apoyando la cabeza en su hombro, y por primera vez en años no sintió la necesidad de estar en guardia, ni de construir muros alrededor de su corazón. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, se sentaron junto a una pequeña hoguera, cogidos de la mano, con las estrellas brillando en el cielo. Emily se recostó contra el pecho de Nathan
y le susurró que nunca había creído que pudiera ser tan feliz. Nathan simplemente sonrió, le besó la frente y le dijo que ella misma se había llevado a la felicidad. Él solo la había acompañado. Ella lo miró, con los ojos brillando a la luz del fuego. Las viejas heridas no habían desaparecido, pero ya no eran una carga. Se habían convertido en marcas de supervivencia. Y en esa noche tranquila, en medio del valle lleno de viento fresco y aroma a flores silvestres, Emily supo que el nuevo capítulo de su vida había comenzado de verdad, no a través del dolor, sino a través del amor. Un año después de la boda, Emily ya no era solo una superviviente, se había convertido en un símbolo de renacimiento. Comenzó a aparecer en pequeños paneles de debate, compartiendo su viaje a través del abuso emocional, el cautiverio y el miedo que una vez le hizo creer que ya no valía nada. No contaba su historia con un lenguaje dramático o detalles impactantes, sino con una honestidad cruda que le oprimía la garganta, con ojos que una vez habían albergado la desesperación y ahora mostraban esperanza. En cada conversación, enfatizaba que las heridas no definen quiénes somos y que el pasado no puede decidir el futuro si somos lo suficientemente valientes como para seguir adelante. Se asoció con organizaciones sin fines de lucro, creó cursos gratuitos en línea sobre cómo reconocer los primeros signos de control en las relaciones, reconstruir la salud emocional y guiar a las mujeres sobre cómo reconstruir sus vidas después de un trauma. La charla de Emily se difundió ampliamente, no porque ella fuera extraordinaria, sino porque se atrevió a hablar de lo que muchos ocultan. La sensación de dejar de ser uno mismo después de sobrevivir a algo demasiado grande, demasiado doloroso. Ella no predicaba ni daba órdenes, simplemente compartía, escuchaba y acompañaba a los demás. Poco a poco, cientos de mujeres e incluso algunos hombres acudieron a ella en busca de consejo, consuelo o simplemente para saber que no estaban solos. Se dio cuenta de que la fuerza no era la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar a pesar de él. Nathan siempre estuvo a su lado durante estos viajes, no solo como marido, sino como el ancla firme detrás de cada decisión que ella tomaba. No estaba bajo los focos, sino siempre detrás del telón, listo para dar un paso al frente en el momento en que ella lo necesitara. La historia de Emily ya no terminaba con lo que había soportado. Se expandió a lo que decidió convertirse después. De alguien controlada, herida y casi borrada, se convirtió en una portadora de esperanza. Un recordatorio vivo de que cualquiera, por muy profundo que sea su desespero, puede volver a la luz con el valor como guía. Y tú, si estás viendo este video, si alguna vez te has sentido sin fuerzas, si alguna vez has tenido un momento en el que rendirse parecía más fácil, recuerda la historia de Emily. No estás solo y mereces una vida plena, alegre y llena de amor. Si esta historia te ha llegado al corazón, haz clic en me gusta y comparte este video para que más gente pueda escucharla y encontrar inspiración. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las profundas historias humanas que compartimos cada día. ¿El viaje de Emily te recuerda a alguien de tu vida o refleja algo dentro de ti? Deja un comentario a continuación y comparte tus pensamientos sinceros, porque a veces una sola palabra compartida es suficiente para calmar un corazón herido. Esperamos con interés escuchar los sentimientos que surgen de lo más profundo de tu alma. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el final. Te deseamos buena salud y que cada día de tu vida esté lleno de paz y alegría tranquila. Adiós y hasta la próxima.